Bueno, vamos a ir comenzando. Buenas tardes, soy Andrea Robles y soy directora académica del área de Criminología y de Psicología del ISA Institute. Hoy me acompaña Zaida Medina, criminóloga y miembro del Departamento de Delitos contra las Personas y el Patrimonio de la Guardia Civil. Para aquellos que aún no la conozcáis, os hago un breve resumen para que comprendáis pues, el nivel de profesora que os hemos traído. Zaida es miembro del Departamento de Delitos contra las Personas y el Patrimonio de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil y anteriormente formó parte en esta misma unidad del Departamento de Cibercrimen. Asimismo, también ha formado parte de la sección de análisis de comportamiento delictivo en Guardia Civil, llevando a cabo exploración de víctimas, realización de perfiles o contraperfiles en caso de homicidios y autopsias psicológicas. A nivel académico, es graduada en Criminología por la UNIR y tiene un máster en Criminal Profiling y un máster en Comportamiento no verbal y Detección de la mentira. También ha realizado estudios sobre la materia y ha colaborado con diferentes universidades e instituciones. Asimismo, por último, ha publicado artículos académicos relacionados con delitos contra las personas. Zaida, es un placer tenerte en esta masterclass. Bienvenida. Buenas tardes y bueno, el placer es mío poder compartir este espacio con vosotros. Informaros que Zaida, al igual que otros profesores expertos en criminología, participa como profesora en el Máster Profesional de Analista Criminal y de Criminología Aplicada, que es online de 9 meses de duración y cuya próxima edición ya tiene inscripciones abiertas. El objetivo de este máster, con doble titulación universitaria, es profesionalizar a los alumnos en prevención, análisis y lucha contra la criminalidad, poniendo énfasis en el trabajo que se realiza en empresas, en instituciones públicas y en organismos internacionales. Con el objetivo de que los alumnos adquiráis los conocimientos y desarrolléis las habilidades profesionales en análisis e investigación criminal, el equipo de profesores y mentores está compuesto por policías, por guardias civiles, directores de seguridad y por profesionales de la criminología en activo. Desde el principio del máster, los alumnos sois distribuidos en unidades de análisis criminal en las que, junto con vuestros compañeros, resolveréis casos reales aplicando técnicas y metodologías criminológicas. Dado que estas plazas son limitadas, para inscribiros debéis acceder a lisainstitute.com y rellenar el formulario para solicitar entrevista por videoconferencia. En esa entrevista os podremos resolver cualquier consulta y os podremos asesorar a nivel académico y profesional. Ya por empezar, Zaida, como profesora del máster, ¿por qué crees que es tan importante la práctica en entornos profesionales para desarrollar conocimientos y habilidades en análisis criminal? Bueno, aunque en esta masterclass nos vamos a enfocar más en el perfilado criminal aplicado a nivel policial, el análisis criminal pues, tiene, entre otros objetivos, pues, detectar puntos débiles en los que se podría ser víctima de un delito. Si tenemos ese conocimiento del delito del que podemos ser víctima, pues podemos prevenirlo, podemos anticiparnos, ¿no? Podemos cubrir un poco esas grietas que nos hacen vulnerables. Así que, visto desde este punto de vista, pues puede aplicarse a la empresa casi en cualquier sector. Por ejemplo, para evitar ser víctimas de trabajadores desleales, de posibles amenazas externas, vamos, de cualquiera que sea un poco el delito en el que se puede ver implicada la empresa o la institución de la que formamos parte. Perfecto. Desde ELISA invertimos mucho esfuerzo en el desarrollo de una cultura criminológica que permita pues, visibilizar a los expertos en criminología para facilitar y potenciar su empleabilidad. Zaida, ¿cómo crees que está evolucionando la demanda de expertos en criminología a nivel profesional y en qué tipo de instituciones, organismos y empresas se les necesita más? Bueno, a ver, pues es una ciencia que poco a poco sí que se va implantando cada vez más en diferentes aspectos de nuestra sociedad. A nivel policial igual es el más evidente, también un poco en la investigación privada, pero es verdad que cada vez aparecen más despachos de criminólogos pues, que se dedican a elaborar informes, a hacer peritajes, a estudiar casos fríos, hacen aportaciones a nivel de administración de justicia, donde yo también creo que tienen un terreno muy adecuado para el criminólogo en instituciones penitenciarias, en esos equipos de evaluación, valoraciones de peligrosidad.
Pero si lo pensamos en muchísimos ámbitos, a nivel gubernamental sería interesantísimo tener criminólogos para elaborar esas leyes. A nivel académico se hacen un montón de estudios que se pueden aplicar a prevención. A nivel victimológico, atención a víctimas y prevención de que esas víctimas se conviertan en ello. Desde el plano educacional, pues lo mismo para prevenir. Incluso en ayuntamientos, que ya hay muchos ayuntamientos que contratan criminólogos, los utilizan un poco para hacer mapas de criminalidad, prevenir el delito, incluso la forma y el diseño de la ciudad se puede modificar para hacer esa prevención. Bueno, como digo, es eso, es muy amplia la aplicación de la figura de criminólogo. Sí, totalmente de acuerdo. La criminología es una ciencia completamente multidisciplinar y de ahí su riqueza y su valor a múltiples pues, disciplinas y ámbitos profesionales. En tu opinión, ¿qué tipo de profesionales deberían valorar ampliar pues, sus conocimientos en criminología para hacer mejor su trabajo? Bueno, pues ya un poco, un poco de esta respuesta la he dado en la pregunta anterior, ¿no? Hay muchos profesionales, desde policías y guardias civiles, que como digo es lo más evidente, profesionales de la seguridad, eh, entes públicos, personas que se dediquen al ámbito de la justicia, pues jueces, fiscales, abogados, mediadores, analistas de inteligencia, no sé, creo que hay un abanico muy, muy amplio. Perfecto, pues dicho esto y dando esta pequeña introducción, vamos a dar inicio a esta masterclass denominada Perfilación Criminal, cómo se hace, tipo y casos reales. En esta masterclass trataremos qué es y para qué sirve la perfilación criminal, los tipos de perfilado criminal, las diferencias entre la evidencia física y las psicológicas y se realizará el análisis de una muerte de causa dudosa. Me consta que aquí en esta masterclass tenemos bastantes alumnos de otros cursos y de otros másteres que han asistido a la masterclass, pero que este es su primer contacto con la investigación criminal. Para aquellos que se quieren dedicar a la perfilación criminal, ¿cuáles son esas habilidades y conocimientos clave que un perfilador criminal debe tener para realizar su trabajo? Bueno, a ver, en primer lugar, capacidad de observación. Como veremos a lo largo de la masterclass, eh, es muy importante esta observación para tener una base en la cual fijar el perfilado que vamos a hacer. También, pues, conocimiento de técnicas de perfilado, de entrevista, habilidades sociales, conocimiento de comunicación no verbal. Y por otra parte, pues también es interesante saber interpretar diferentes informes de otras ciencias que no son la nuestra propia, para poder trabajar de esa forma con todo lo que nos llega, ¿no? Por ejemplo, en el ámbito policial, es importante saber de no ser experto, sino tener una base en criminología, en criminalística, en medicina forense, sobre todo en investigación criminal, psicología, sociología, victimología, cualquier ciencia que nos pueda influir en nuestro trabajo. Genial. Estamos acostumbrados a encasillar la perfilación criminal en el ámbito pues, más policial. Sin embargo, la perfilación criminal puede ser de mucha utilidad en otro ámbito. En este sentido, surge la cuestión de cómo las técnicas y métodos de perfilación pueden ser adaptadas para abordar conductas ilícitas, por ejemplo, en el ámbito empresarial. ¿En qué medida es aplicable la perfilación criminal en el ámbito de las investigaciones corporativas? ¿Y cuáles podrían ser los beneficios potenciales de su implementación en otros contextos profesionales no policiales? Pues a ver, no sé si la perfilación criminal, pero la perfilación es algo que usamos cada día, aunque no nos demos cuenta. Observamos conductas y realizamos inferencias sobre hechos pasados o futuros, ¿no? De esa persona que estamos observando. Pues ahí, de algún modo, ya estamos perfilando. ¿Qué pasa? Que aquí entran en juego pues, muchos sesgos que cada persona tiene asociados a sus propias vivencias. Bueno, en la perfilación criminal lo que buscamos es establecer esas técnicas de la forma más objetiva posible, ¿no? Que tengamos un análisis libre de sesgos. Pero la perfilación pues, sería útil en muchísimas áreas, en recursos humanos, en grooming, en gestión de personal, en atención a víctimas, no sé, casi en nuestro día a día, si interaccionamos con otras personas, que creo que la mayoría lo hacemos,
con esto podemos poner en práctica el perfilado. Muy bien, Zaida. Pues muchas gracias por tus respuestas. Ya puedes compartir tu presentación y comenzarla. Se ve bien, así ¿Está que bien? cuando quieras. Perfecto. Bueno, un poco como ya le he comentado en las preguntas a Andrea, la perfilación criminal está enfocada aquí a la investigación criminal, pero el perfilado es útil pues, en muchas áreas, como decía, en recursos humanos, en HUMIN, en cualquier ámbito casi de nuestra vida, ¿no? Pero como digo, en esta masterclass vamos a centrarnos en lo que es la investigación criminal, en el perfilado criminal, que es lo que yo más conozco y podemos extrapolarlo luego a otras áreas, ¿vale? Una vez que conozcamos la técnica. Bueno, esto es un poco el resumen de lo que vamos a dar en el día de hoy. Vamos a hablar de qué es la perfilación, de qué no es, que es casi más importante, desmitificar un poco todos estos conceptos que tenemos en torno a la perfilación. Luego vamos a dar unas pinceladas así, porque tengamos unos mínimos conocimientos sobre los tipos de perfilado que existen, más que nada, para cuando apliquemos el caso práctico, veamos cómo se lleva a cabo la técnica, que no nos suene todo a chino, ¿vale? Bueno, un pequeño apunte que voy a hacer sobre la evidencia psicológica, la diferencia que tiene con la evidencia física. La evidencia psicológica, como veremos, es una cosa muy importante para la aplicación de la técnica del perfil. Bueno, y por último, como decía, vamos a plantear un caso práctico. El caso práctico lo vamos a enfocar tal y como sucede en la realidad. Principalmente tenemos una información inicial, ya que no toda aparece de repente. Según somos conocedores del delito, tenemos una información y poco a poco esa información se va ampliando. Daremos unos datos de las personas que están implicadas en este caso para poder hacer pues, esta técnica del perfilado, para poder aplicarla. Y a medida que transcurre la investigación, pues irán apareciendo nuevas informaciones, nuevos datos, que harán que modulemos ese perfilado de alguna manera, ¿no? Que vayamos variando ese perfil tentativo inicial que hemos hecho. Y bueno, y finalmente, y lo más importante, es que vamos a hacer mención a los cometidos que tiene el perfilador y que tiene que realizar en la investigación. Y sobre todo, qué es lo que no tiene que hacer, porque lo realizan otras personas que están implicadas en la investigación, ¿vale? Bueno, pues para empezar vamos a ver, pues eso, qué es la perfilación o qué no es, vamos a desmitificar lo que decía antes. Generalmente, cuando no se conoce en profundidad la técnica y pensamos en la perfilación criminal, nos hablan de un perfilador, ¿quién nos viene a la mente? Pues Grison de CSI o cualquier personaje de estas series que en una sola persona, pues es investigador, criminalista, informático forense, entomólogo, vamos, concentra todas las piezas de esa investigación en una sola persona. Y esto es algo muy complicado y, vamos, no se corresponde en absoluto con la realidad, ¿vale? Además de que se aleja bastante de la realidad, vamos a dejar claras unas bases para que no caigamos en el error de pensar que el perfilador asume unos cometidos que realmente no los asume, ¿vale? En la investigación, ¿qué tenemos? Un investigador que, como su propio nombre indica, se va a dedicar a investigar, a interrogar a testigos, a determinar qué acciones se van a llevar en el caso, a decidir si hay que hacer un trabajo operativo, si hay que hacer una interceptación de comunicaciones, si hay que hacer un seguimiento. Todo eso se encarga el investigador. Y alrededor de él, pues hay un montón de gente que le da soporte, porque él no lo puede hacer todo. Entonces, tiene gente, pues como el criminalista, que se encarga de la evidencia física que hay en la escena. El informático forense, pues toda esta gente que está alrededor, entre ellos se encuentra el perfilador, ¿vale? Como decimos, el perfilador le da soporte y le da un soporte en función de lo que el investigador pide, no en función de lo que el perfilador considera, ¿no? Por ejemplo, el investigador le dice, vale, necesito saber cómo enfocar una entrevista a una persona determinada. Pues el perfilador intenta darle unas herramientas adecuadas, unas pautas para que ese investigador haga la entrevista y que sea, pues eso, lo más efectiva posible, que obtenga el resultado deseado. Por lo tanto, eso, este punto muy importante, que quede claro. En una investigación, quien dirige es el investigador y tiene diferentes recursos, diferentes piezas de un puzzle y que le ayudan, que le dan soporte, y entre esas piezas, pues, encontramos al perfilador.
Bueno, hasta aquí hemos hablado prácticamente de lo que no es la perfilación criminal, de lo que no hace un perfilador, de cuál no es su campo de actuación, que es muy importante, vamos a tenerlo claro. Entonces, ¿a qué se dedica el perfilador? Es decir, ¿para qué sirve la perfilación criminal? ¿En qué nos va a ser de utilidad esta herramienta? Bueno, pues nos va a ayudar en diferentes cosas. Nos puede ayudar a descifrar evidencias psicológicas que se encuentran en una escena. Y ya no solamente centrarnos en las evidencias físicas, que seguramente conocemos más todos nosotros, ¿no? También nos va a ayudar a detectar patrones de comportamiento que para otros profesionales que no se dedican a la perfilación pueden pasar desapercibidos. Y estos patrones nos van a reflejar aspectos importantes del autor, ¿vale? ¿Qué más cosas? Pues la perfilación ayuda también a determinar características distintivas de un autor desconocido de un caso. Tenemos un crimen, no sabemos quién lo ha cometido y a través del perfil pues podemos descubrir características de esa persona. Pero también en aquellos casos donde tenemos un sospechoso o varios sospechosos, podemos utilizar una técnica conocida como el contraperfil. ¿El contraperfil qué hace? Pues hace un perfil inicial y luego, en función del sospechoso o los sospechosos que tenemos, lo que hace es graduar, calibrar un poco ese grado de encaje que tiene esa persona con ese perfil inicial que hemos creado, ¿vale? Más cosas. ¿Para qué sirve la perfilación? Bueno, para enfocar entrevistas. ¿Entrevistas a quién? Pues a testigos, a víctimas, a sospechosos. Y estas entrevistas, estas estrategias de entrevista, se van a generar un poco en función del tipo de persona que tengo que entrevistar y también en función del resultado que busquemos de esa entrevista, ¿no? Realizaremos esas estrategias de manera diferente si lo que queremos es poner a esa persona en una situación comprometida. Esperamos una reacción suya, una respuesta comportamental. Pero a lo mejor no buscamos eso. A lo mejor lo que buscamos es que se sienta cómodo, que esté a gusto, que se sienta relajado, porque de esa manera pues igual va a contar otras cosas que no lo haría en una situación de tensión, ¿no? Esto irá un poco también en función de las necesidades que nos transmite, que tiene ese investigador principal, ¿vale? El investigador le va a transmitir al perfilador qué es lo que quiere. Más aplicaciones. Bueno, la victimología. La realización de autopsias psicológicas, ¿no? Este tipo de técnica se usa en aquellos casos donde tenemos una muerte cuya etiología es dudosa, ¿no? No sabemos muy bien qué ha ocurrido, o también en desapariciones de alto riesgo. ¿Cuál es el objetivo de la técnica? Pues determinar cuál es la opción más probable en esa desaparición o en esa muerte. Bueno, por ejemplo, nos podemos encontrar en el caso de una muerte y no sabemos muy bien si se trata de un suicidio, de un homicidio, incluso puede ser un accidente. Vale. Pues, ¿qué es lo que hacemos? Hacemos un perfil retrospectivo de la vida de esta víctima y buscamos detectar o localizar conductas, acciones, hechos pasados de esta persona que nos digan qué es lo más probable que le ha ocurrido. ¿Vale? Uy, ¿qué me pasó? Perdón. Bueno, y por último, ¿en qué otra cosa podemos aplicar la perfilación? Bueno, pues para establecer vinculación entre diferentes crímenes. Pues crímenes que en un principio no tienen conexión, pero bueno, tras un análisis del perfilador encuentra ciertos elementos que pueden establecer ese vínculo, ¿no? Esta vinculación de casos, ¿por qué es muy importante? Porque aporta un plus a la investigación. Va a ayudar a economizar tiempo y recursos y además es siempre de lo que estamos escasos, ¿no? Por ejemplo, tenemos 5 casos que son diferentes, inconexos entre sí. Bueno, cada uno de ellos de manera aislada, ¿qué hace? Que tiene sus propios recursos, sus propios medios, su propio personal, incluso su propio investigador. ¿Vale? Pues tras el análisis del perfilador y tras establecer que puede existir esta conexión, este vínculo entre ellos, posiblemente toda la estrategia de la investigación cambie. Se va a emplear otro tipo de recursos, se va a centralizar todo en un mismo caso, porque ya no busco 5 delincuentes que han cometido 5 delitos, ahora busco un delincuente que posiblemente ha cometido 5 delitos, ¿no? Entonces, ayuda mucho en la investigación. Bueno, pues ya sabemos que no es el perfilado, para que sí podemos utilizarlo. Ahora vamos a enumerar algunos tipos de perfilado para que tengamos
una idea así un poco global, un poco genérica, de diferentes aproximaciones que se pueden hacer a la perfilación criminal. No son los únicos, hay muchos, hay subtipos de estos tipos, pero esto es así como lo que más se aplica a la investigación criminal, ¿vale? En primer lugar, tenemos el perfilado deductivo. Este tipo de perfilado utiliza como referencia solamente los elementos que tenemos del caso que estamos estudiando, del caso que estamos analizando, sobre el que estamos trabajando. Y no tenemos en cuenta nada que tenga que ver con otros casos de naturaleza similar, ¿no? Por ejemplo, analizamos una escena de un homicidio. Pues en el perfilado deductivo, ¿qué vamos a tener en cuenta? Esas evidencias que encontramos en la escena, eh, victimología, diferentes evidencias físicas, psicológicas, si existe una firma, pero solo eso concreto que hay en ese crimen concreto. No nos importa que nos encontremos con un hombre fallecido que tiene antecedentes por delitos contra la salud pública y que en casi todos estos homicidios ocurra que el autor es un hombre que también tiene antecedentes por este tipo de delitos. Nos da igual lo que ocurra en otros casos, ¿vale? Solo nos vamos a centrar en el nuestro. Sin embargo, el perfilado inductivo se enfoca ya en el análisis de los delitos que tienen características similares. Son casos que ya están resueltos, que se han estudiado y vamos a aplicar ese conocimiento de esos casos resueltos a estos casos que están ahora sin resolver, a nuestro caso concreto, ¿no? Como vemos, esto es un análisis más estadístico. Analizamos crímenes pasados para obtener ese conocimiento, aplicarlo a nuestro caso concreto. Este perfilado inductivo, como vemos que es más estadístico, más probabilístico, lo vamos a respaldar siempre con nuestro perfilado deductivo que ya hemos hecho en un inicio, ¿vale? Bueno, otro enfoque del perfilado es la perfilación indirecta. Se trata, en esta técnica, de observar conductas de personas, intentando con ello deducir qué acciones pueden realizar o qué acciones han realizado en el pasado, ¿vale? Esta observación, ¿cómo se hace? Pues, como su propio nombre indica, de manera indirecta, es decir, sin que la persona que está siendo observada sea consciente de ello. ¿Cómo lo hacemos? Pues a través de las relaciones que esta persona establece, de los comportamientos que podamos observar en ella, observando espacios privativos de esa persona, sus redes sociales, interacciones que realiza, interacciones además en diferentes ámbitos, no solo en uno de ellos, pues en su ámbito laboral, en sus relaciones de pareja, en sus relaciones con sus amigos, con sus hijos, con sus familiares, un poco un global, ¿vale? Se trata de establecer de una manera operativa y rápida el tipo de personalidad que puede tener esa persona. Por supuesto, si hay psicólogos escuchándome, pensarán, yo hago un test, ¿vale? Pues el análisis mediante un test de un psicólogo evidentemente va a ser mucho más exacto. Pero aquí, ¿qué es lo que pasa? Que lo que nos importa es la operatividad, la rapidez, esa inmediatez de tener la información para poder aplicarla al perfilado, pues cuando estamos escasos de tiempo, cuando tenemos que dar a nuestro investigador una respuesta rápida porque necesita actuar ya. Entonces, perdemos un poco de precisión para ganar en rapidez y en operatividad, ¿vale? Bueno, hay que tener en cuenta, pues como decía, diferentes aspectos de esta persona. Con un solo dato, con una sola interacción, no vamos a poder tener información suficiente ni siquiera para poder vislumbrar la personalidad que tiene. Nos dará más soporte cuantas más conductas, más acciones de esa persona tengamos que respalden el perfil que nosotros estamos generando, ¿de acuerdo? Bueno, ¿y qué datos nos pueden dar información sobre esa persona? ¿De dónde podemos obtener esos datos? Bueno, pues por ejemplo, ¿cómo está decorada su casa? Si la ha decorado ella, claro. ¿Qué tipo de vehículo tiene? ¿Cómo se viste? Incluso hay estudios que hablan de el tipo de lingüística, de los espacios de trabajo. Si tengo algún compañero de trabajo viéndome, seguramente ya sabrá cómo soy por mi mesa de trabajo. Nuevas tecnologías, el aspecto físico en general, todo esto nos ayuda un poquito a perfilar. Mira, os pongo un ejemplo.
por ejemplo, 2 habitaciones. Tenemos una habitación en la cual entramos, los armarios cerrados, todo colocado, los jerseys todos colocados a la misma altura, camisas por colores, el escritorio en perfecto estado de revista, ¿vale? Pues eso por un lado. Y por el contrario, vemos otra habitación, está la cama deshecha, en una silla un montón de ropa que no se sabe ni qué silla hay ahí debajo. El escritorio, no sabemos ni de qué color es de la cantidad de cosas que tiene encima. Pues está claro que estamos ante 2 tipos diferentes de personalidad, ¿vale? Esto es el aspecto en el que hay que fijarse. Y bueno, esto sería así un poco a grosso modo los tipos de aproximaciones que hay al perfilado criminal y que son un poco los más aplicables y los más útiles a la investigación criminal. Luego hay otros tipos de perfilado, el perfilado geográfico para geolocalización del posible delincuente, métodos de organización de datos como el método Vera, que es muy eficaz. Pero bueno, esto es un poco lo genérico para que lo veamos reflejado en el caso práctico, ¿de acuerdo? Por otra parte, pues eso, os decía al principio que iba a hacer un pequeño apunte a un elemento muy importante dentro de la perfilación, que es la evidencia psicológica. En una escena de un crimen nos podemos encontrar evidencias físicas, pues todo aquello físico, como su nombre indica, aquello que podemos tocar con las manos, ¿no? Restos biológicos, un casquillo, una huella dactilar, todo aquello que es físico. Y luego, a nivel de perfilación, lo realmente importante es detectar la evidencia psicológica, el rastro que ha dejado ese delincuente o la víctima o ambos en interacción en esa escena. Hay diferentes tipos de evidencias psicológicas. Por ejemplo, evidencias de acción que nos indican que algo se ha producido en esa escena. En medio de una cocina veo un vaso roto, alguien lo ha tirado, se ha caído, se ha producido una acción, ¿vale? Pues voy a intentar buscar el por qué, cómo, qué ha ocurrido, ¿vale? O evidencias de contacto, una prenda manchada de una sustancia, de sangre, de semen, pues ha habido un contacto, ¿no? Entre dos elementos. ¿Dónde se ha producido? ¿Por qué se ha producido ese contacto? Igual nos indica hasta el lugar donde ha podido estar esa persona. Como digo, hay muchos tipos de evidencias psicológicas y nos van a ayudar a determinar esos aspectos psicológicos que el autor deja reflejados en la escena, ¿vale? Bueno, ahora vamos a exponer un caso para poder ver un poco en la práctica todos esos conceptos de los que estamos hablando, que no sea tan teórico y que de verdad podamos ver cómo se refleja en la práctica, ¿no? Se trata de un caso en el cual, vamos a ver aplicadas las técnicas, los enfoques, y como veréis es muy importante contar con toda la información, con todos los datos que consten en la investigación. Incluso hay veces que para la investigación o para el investigador hay datos, informaciones que no tienen el mínimo interés, pero sí que son importantes para el perfilador, ¿vale? También voy a exponer un poco la información en el orden en el que le llegan los datos a los investigadores, ¿vale? Pensemos que cuando iniciamos una investigación de un crimen, pues no tenemos toda la información en ese inicio. Incluso a veces, durante el transcurso de la investigación, nos llegan nuevos datos que van cambiando esos planteamientos iniciales que tenía el investigador, ¿vale? Bueno, si desde el inicio el perfilador comienza a trabajar como el investigador, pues tiene el mismo problema. Puede hacer ese perfil tentativo en esos inicios, pero según nos llega información, pues va modulándose el perfil, va cambiando, porque esas informaciones lo que hacen es adaptarse a nuestro perfil, no nosotros no nuestro perfil a lo que tenemos, ¿vale? Y bueno, ¿por qué os digo si el perfilador está desde el inicio? Bueno, pues en ocasiones ocurre que el investigador pues no solicita desde el inicio la colaboración del perfilador. Incluso hay veces que esa colaboración se pide años después. Entonces es un poco como última opción, ¿no? ¿Qué ocurre? Pues nada, ya tenemos recogidos todos los datos. Pues en este aspecto, genial, ¿no? Ya tenemos una visión global, no hay que esperar porque vengan más datos, no tenemos que esperar el clonado de los dispositivos, no tenemos que esperar nada porque ya lo tenemos todo. Pero tenemos un grave problema. Si el perfilador pregunta por aspectos que no están recogidos en los informes o que no han sido observados por los investigadores, posiblemente esa información no la voy a poder obtener ya, ¿vale?
Por ejemplo, vamos a pensar, si el perfilador está interesado en un aspecto concreto de la personalidad de uno de los implicados, o incluso en la forma de interactuar entre dos personas, o en una relación pasada del sospechoso, que no tiene nada que ver con la investigación, pues difícilmente el investigador se va a acordar, y más pasados unos años. Pero ya seguro, seguro que no está recogido ni en un informe, ni en un atestado, ni en ningún sitio escrito, ¿vale? Bueno, vamos a ver el caso práctico. Sería más fácil interactuar unos con otros y poder ir dándonos feedback, pero con tanta gente eso parece imposible. Así que vamos a empezar. Ir fijándoos ahora según nos de los datos, no son todos los datos, ¿vale? Es pues una extracción que he hecho yo de algunos de ellos, porque está claro que un caso así no se puede estudiar ni analizar ni en una hora ni en una semana, ¿vale? Ir fijándose en cosas que os pueden parecer importantes y que os llamen la atención. Bueno, en un domicilio, en una zona rural del norte de España, aparece un domingo el cuerpo sin vida de una mujer. Es una mujer que se llama Ruth, 34 años, y está divorciada desde hace 3 meses. Además, es madre de un niño y el niño vive con su padre. Él tiene la custodia y ella pues le visita a diario, se lo lleva, va a visitar a sus padres. El sitio donde hacen el intercambio del bebé es el negocio que regenta el exmarido de Ruth, ¿vale? Bueno, el cuerpo lo hallan los padres de Ruth en el domicilio de ella. Intentan localizarla durante toda la mañana del domingo, es imposible, no da respuesta. Entonces ellos llegan allí con su propia llave, entran y encuentran a su hija fallecida, ¿vale? Vale, ¿qué sabemos de Ruth? Pues que le constan antecedentes como víctima de violencia de género de su expareja. Vamos a ponerle nombre para que nos hagamos un poco más la idea y no estemos aquí con parejas, exparejas y todas estas cosas. Se llama Plácido, la expareja de Ruth, ¿no? Es el padre de su hijo. Y bueno, ella interpuso en su momento una denuncia por violencia de género, pero luego la retiró y además rechazó la orden de alejamiento que se le ofrecía. Y Ruth actualmente mantiene una relación sentimental con Nuria, con una mujer que tiene antecedentes por agresiones físicas, ¿vale? Esto es, llegamos allí a la escena, llegamos allí con el investigador, nos dice, esto es lo que tenemos, ¿vale? Tenemos aquí las imágenes de la escena. Fijaros en cosas que pueden parecer interesantes. La mujer está maniatada en la espalda, tumbada boca abajo en un sofá. En la zapatilla izquierda hay restos de alguna sustancia que ha hecho transferencia en el suelo y al lado del sofá. No se ve demasiado bien. Bueno, fijaros un poco en todos los elementos que hay en la escena que os puedan llamar la atención. Bueno, pues se comienzan a realizar diversas actuaciones policiales para obtener ¿qué? Pues información sobre la víctima y sus circunstancias, que es lo que ahora pues tenemos esos 4 cosillas que se ha enterado el investigador nada más llegar allí, pero hay que profundizar, ¿no? En primer lugar, ¿qué tenemos que hacer? Pues intentar localizar a Plácido y a su hijo. Parecen así las personas más cercanas a Ruth, junto a sus padres, que son quienes han descubierto el cadáver, ¿vale? Pero no es posible su localización. De momento no aparecen. Plácido vive con sus padres desde que se divorció y con el niño. Esa noche no han ido a dormir a casa ni Plácido ni el bebé. Por lo tanto, ¿qué tenemos? Tenemos una mujer fallecida y su exmarido y su bebé desaparecidos. Nadie sabe nada de ellos desde la noche anterior, de ninguno de los tres, ¿vale? ¿Qué más personas? ¿Qué persona nos parece interesante? Nuria. Nuria es la pareja actual de Ruth y sí que la podemos localizar. Ella es la dueña de una granja en la misma localidad, pero está un poco alejada del núcleo urbano y está allí. Ella está allí en su lugar de trabajo. Pues vamos a ver qué hacemos con ella, ¿vale? Y bueno, Ruth lo que decía, fue vista la tarde anterior por sus padres, ella estaba con su hijo, fue a visitar a sus padres y les dijo, bueno, pues que se iba a llevar a su hijo a, a devolvérselo a Plácido, además les llevaba un dulce. Bueno, parece que había una relación más o menos cordial, por lo menos eso parecía, ¿no? Bueno,
Aquí en el inicio de la investigación, pues sí se solicita el apoyo de un perfilador. ¿Y qué se le va a pedir? ¿Cuál es la función que tiene en este caso concreto? Pues primero, lo más evidente, que haga un análisis con todos los elementos que tiene hasta el momento y determine cuál es la opción más probable de lo que le ha ocurrido a Ruth y de lo que ha ocurrido o dónde están Plácido y su hijo. ¿Qué ha ocurrido? ¿Por qué han desaparecido? Como decía, localizarles es también una cosa importante. Y si se localiza a Plácido, ¿qué tenemos que tener preparado? Pues una estrategia de entrevista, porque parece que puede aportar información que sea de interés para ver qué ha pasado en el caso. ¿Vale? Pues vamos a ver si obtenemos datos para poder hacer ese perfil de Plácido y luego hacer esa estrategia de entrevista y cómo lo podemos hacer. Muy importante, tenemos una persona vulnerable en esta ecuación. Es un niño de 1 año. ¿Dónde se encuentra? ¿Cuál es la forma más fácil de localizarlo? ¿Cuál es la opción más probable? Hay que economizar tiempo y enfocarnos en buscar a ese niño, ¿vale? Porque puede estar en riesgo, puede que no, pero vamos a emplear recursos en eso. Y bueno, finalmente Nuria. Nuria es una persona muy vinculada a todos los implicados, ya está localizada. Vale, pues ¿cómo enfocamos su entrevista en función de su personalidad? ¿Qué nos va a aportar de interés? Pues tenemos que ir también viendo cómo hacemos esa estrategia de entrevista con Nuria. Bueno, a medida que avanza la investigación, van apareciendo nuevos datos, el perfilador pues los va recopilando, se los coge, otros los descarta. Vamos a ver cuáles le pueden ayudar para su cometido. Entonces, de los implicados, ¿qué sabemos? Sabemos que Plácido es un hombre de 40 años, divorciado de Ruth, como ya habíamos dicho, y trabaja en su propia carnicería. Ese es su negocio, el que hablábamos antes, una carnicería, ¿vale? Además, como decíamos, tenía antecedentes por violencia de género, pero bueno, indagando un poquito más en esos informes, en esas denuncias que hay, es verdad que no hay ningún indicio de que sea una persona violenta a nivel físico. Esos comportamientos que ha tenido hacia Ruth han sido violencia psicológica, ¿vale? No tenemos constancia de que sea una persona agresiva físicamente. Bueno, como decíamos, vive con sus padres, todos viven en la misma localidad, Ruth, Nuria y Plácido, y además todos han nacido en esa misma localidad, en un pueblo pequeño, en una zona rural, ¿vale? Y bueno, la relación con Ruth desde el divorcio, aunque veíamos eso, que va allí, le lleva un dulce, todos los días recoge al bebé y tal, pero no es excesivamente buena, hay conflictos. ¿Y por qué son motivados estos conflictos? Porque Ruth ha solicitado la custodia compartida y Plácido considera que es una persona que no es apta para el cuidado de un niño. Seguimos. Bueno, sobre Nuria. Sobre Nuria, ¿qué sabemos? Tiene 43 años, está soltera, actualmente mantiene una relación sentimental con Ruth. La relación de Nuria y Ruth no es desde hace 3 meses que se ha divorciado. Ellas en un principio eran amigas, eso se fue transformando en una relación amorosa y fue la causa del divorcio, ¿vale? Y también hay conflictos en esta relación. ¿Por qué? Porque Nuria considera que Ruth no debe solicitar la custodia compartida. El motivo no lo sabemos. No sabemos si es porque no quiere compartir su tiempo con un niño o porque considera que Ruth no puede cuidar en condiciones a ese bebé, ¿vale? ¿Qué más cosas? Vive sola en esa localidad, como decíamos, tiene una granja y en esa granja, al lado de una casita, ella vive allí. Está un poco alejada del pueblo, ¿vale? Decimos, su profesión es ganadera y además es una de las proveedoras de la carnicería de Plácido. Es decir, entre Plácido y Nuria hay un vínculo laboral. Nuria es quien provee de materia prima a Plácido, ¿vale? Entonces ellos, aparte de la vinculación personal que tienen, también hay un vínculo laboral. Y bueno, como decía antes, ella tiene antecedentes por agresiones físicas. Y además, hemos descubierto que todas estas agresiones vienen desencadenadas por conflictos laborales. Pero un dato interesante, ella evita la confrontación, ella nunca busca ese enfrentamiento. Es más, sus clientes, que generalmente es por problemas en el momento de servir la materia prima, son quienes se desplazan a su lugar de trabajo y quienes pues la enfrentan y acaban ocasionándose estas agresiones. Pero ella casi siempre elude enfrentarse al problema, ¿vale? Además, veis unos datos así un poco raros aquí a la derecha. En este caso, como la entrevista
sí que se le va a poder hacer porque porque la hemos localizado, porque la tenemos ahí. Eh, y pensemos, como decía antes, es una zona rural, con mucho control social. Son 3 personas que han nacido en ese pueblo, que todo el mundo lo conoce. Algún dato lo vamos a poner en cuarentena porque, bueno, no todo lo que nos cuenten de estas personas va a ser bueno, pero sí que si lo respaldamos con diferentes fuentes, pueden servir. ¿Qué me pareció interesante para el perfilado? Bueno, pues estos datos que tengo aquí. No se relaciona con demasiadas personas, se muerde las uñas. Quería quitar esto de aquí. Se muerde las uñas, es frecuente que tenga ojeras y cambia de opinión muchas veces. Esto sobre todo en el ámbito laboral. Dice, mañana os voy a llevar una partida de tanta carne y resulta que aparece a los 3 días. De ahí los problemas con sus clientes, ¿vale? Y luego, otro dato, tiene comportamientos crueles con los animales. Además, estos comportamientos no solo son de ahora, desde que es ganadera, desde que trabaja directamente con los animales, se producen desde que es pequeña, nos dicen, pues en general las personas que la conocen. Pues seguimos y tenemos la información sobre Ruth. Pues Ruth, como decíamos, tiene 34 años, está divorciada de Plácido, actualmente está con Nuria y es víctima de violencia de género, ya contamos todo esto de la violencia psicológica. Un dato importante, está en tratamiento farmacológico desde hace 2 años. ¿Qué le ocurre? Pues tiene una depresión y esa depresión se ha ido agravando a raíz de que ha tenido a su hijo, es decir, desde hace 1 año. Por esta depresión, el médico le prescribe medicamentos para el tratamiento, ¿vale? Y bueno, ha tenido que se conozcan 3 intentos de suicidio en estos 2 últimos años, en el tiempo en el que ha durado su depresión. El último que se conoce, pues ha ocurrido hace 2 meses. Bueno, pues hasta aquí esto es un poco el resumen de lo que tenemos. Una mujer fallecida y que ha sido víctima de violencia de género. Además, tiene un historial de depresión e intentos de suicidio. Tiene conflictos con con su expareja, pero también tiene conflictos con su pareja actual. Nos van llegando nuevos datos, el investigador está trabajando y ¿qué sabemos ya? Que ella ha muerto por una ingesta de medicamentos. Medicamentos, como decía antes, a los que ella tenía acceso porque son prescritos por un médico, ¿vale? Se encuentra maniatada en la espalda y habíamos visto que había una sustancia en su zapatilla izquierda. ¿Y qué es esta sustancia? Pues ya sabemos que es sangre, no sabemos de quién es, todavía no se ha podido analizar más, pero sí que ya se sabe que es sangre. Por lo tanto, tenemos una mujer fallecida, su exmarido y su hijo desaparecidos y, bueno, la pareja actual, que es nuestra única fuente de información viva que tenemos ahora mismo, ¿no? Vale. Algunos datos que me parecían interesantes de la escena. La puerta está cerrada, como decía, fueron sus padres, ¿no? Entonces sus padres tienen llave, abrieron la puerta, entraron, pero cuando ellos llegaron también la puerta estaba cerrada, ¿eh? La sangre de la zapatilla de Ruth no tiene ninguna herida sangrante, no tiene ningún signo de violencia externa. Y como decíamos, su fallecimiento se ha producido por un consumo de fármacos, ¿vale? Y luego hay mucho orden en el domicilio. No se ve nada movido, no hay una evidencia de una acción, de un forcejeo, de una lucha dentro de la vivienda, ¿vale? Recordemos que estaba maniatada, además en la espalda. Bueno, pues esto también me ha parecido curioso. Estas son las imágenes, bueno, como veis, no hay ningún signo en la puerta, no hay esto que hay aquí en la foto del medio, no es ningún signo de forzamiento ni nada, ¿vale? Es una marca que no quiere decir nada. Y bueno, os pongo aquí el ejemplo, por ejemplo, una foto de la cocina. Como veis, todo está muy colocado, la alfombra en su sitio, el paño ahí colocado encima del grifo. El resto de la casa, ¿cómo está? Está igual. Puede ser que la habitación que más descolocada esté es donde estaba el cuerpo. Es una habitación que es un poco, pues, la habitación de los trastos que tenemos todos que no sabemos dónde meter las cosas. Pues ella tenía allí un sofá, iba allí a fumar, tenía la comida del gato, el comedero del gato, todas estas cosas. Y era un poco lo que más desordenado estaba, pero no había tampoco nada que indicase una lucha, ¿vale?
Pues a medida que transcurre la investigación, como decimos, van apareciendo nuevos datos. Plácido y el bebé aparecen muertos y están en un camión congelador, en el fondo, vamos, en el fondo, en las proximidades, metido en el agua, pero no en el fondo, en un pantano. Los cuerpos, además, se encuentran en la parte trasera del camión. Un dato muy importante, no hay signos de violencia ni hay ataduras, ¿vale? Bueno, pues llegados a este punto, ¿qué se plantea el perfilador? Pues vamos a pensar, tiene varias tareas pendientes. En primer lugar, analizar con esta información cuál es la opción más probable. Ya decíamos, ahora tenemos 3 fallecidos. Vamos a intentar obtener datos de quién, de nuestra única fuente viva, de Nuria. Y hay que ver cómo enfocamos esa entrevista. Teníamos en principio el objetivo de enfocar la entrevista a Plácido, ya no va a producirse porque ha aparecido muerto, lo mismo ocurre con el bebé, ya no es prioridad encontrarlo, ya ha aparecido en estas circunstancias. Entonces vamos a centrarnos en eso, en la entrevista a Nuria, que parece, aparte de las evidencias que tenemos en la escena, que bueno, nos tienen que ir llamando la atención poco a poco, parece lo más interesante la entrevista a Nuria. Bueno, ¿qué estrategia va a ser la más adecuada? Pues se plantea, primero le decimos al investigador, ¿qué quieres obtener de ella? ¿Qué queremos? Y luego, ¿qué nos planteamos? Lo que decía al principio. Queremos que se sienta cómoda, confiada, o no, por el contrario, queremos eso, que esté incómoda, que nuestra puesta en escena le genere alguna reacción comportamental, que es lo que queremos. Bueno, pues se habla con el investigador y se llega a la conclusión que igual en función a la personalidad que Nuria tiene, sería más adecuado que se sintiese cómoda porque vamos a obtener una información de mayor calidad, ¿vale? ¿Y cómo determinamos que Nuria se sienta cómoda? Bueno, pues tenemos que hacer un pequeño perfil de su personalidad. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues mediante el perfilado indirecto. Como decía, no tenemos demasiada información, pero trabajaremos con lo poco que tenemos porque eso, tenemos esa necesidad de operatividad, de no perder el tiempo. Bueno, pues el perfilador hace su trabajo, antes daba cierta información sobre Nuria y con ello, pues, ¿qué piensa el perfilador? Pues que se encuentra ante una persona que tiene tendencia a la introversión, cierto neuroticismo y también cierta tendencia a la psicopatía, ¿vale? Bueno, pues ha hecho su perfil en función de comportamientos, acciones y un montón de datos más que, como digo, no podemos exponer en una hora, pero sí utilizando esta técnica del perfilado indirecto, de la observación, ¿vale? Bueno, y con esta información, pues le sugiere al investigador que tome unas medidas concretas en función a la entrevista que tiene que realizar. Le dice que la haga en un lugar tranquilo, que no haya interrupciones, si puede ser que sea conocido para ella. En el modo de interactuar, que respete sus silencios, que le dé tiempo para esas respuestas. ¿Por qué? Porque nos encontramos con una persona introvertida, que necesita ciertas condiciones para no sentirse abrumada, ¿no? Si va como una moto y se pone a hablar súper rápido y empieza a preguntarle un montón de cosas, la vamos a abrumar, se va a atascar y no va a dar respuesta, no, es que no va a poder darla, ¿vale? ¿Qué es importante también? Intentar no alterar su rutina. Pues igual es importante llegar a una hora en la que sepamos que no se van a interrumpir sus actividades de trabajo, sus actividades cotidianas, ¿vale? También que tenga cuidado con la proxémica, que no invada su espacio, porque eso también, pues lo mismo, le puede abrumar. El lenguaje lento es muy importante para que tenga tiempo para la respuesta y que propicie el desahogo. ¿Por qué? Porque a lo mejor necesita ventilar sobre aspectos que no interesan a la investigación. Entonces el investigador pues dice, venga, sí, la siguiente pregunta. No, dale tiempo, déjala que ventile, dedícale unos minutos a que nos venda su libro, a que cuente lo suyo y que ventile, y luego seguimos, porque eso le va a propiciar ese desahogo, ¿vale? Y luego también vamos a intentar darle algún refuerzo por esa tendencia a la psicopatía, vamos a reforzarla, vamos a halagarla un poco. Por ejemplo, una persona sola, trabajando en una granja, un trabajo tan duro, ningún día de descanso. Lo que veamos que en ella podemos halagar, pues vamos a darle ese refuerzo, ¿vale? Y bueno, en cuanto al tipo de persona que tiene que sentarse con Nuria a hacer la entrevista, pues vamos a buscar a alguien, a veces el que hay, no hay otra opción,
Pero si tenemos opción de elegir, si tenemos opción de seleccionar a una persona más o menos adecuada, vamos a pensar en una persona que sea firme, pero que también que sea sutil, que no sea muy descarado con el halago, que ella se dé cuenta que está fingiendo, ¿no? Además, que no se precipite, que sea lento, que sea respetuoso. Vamos, que le dé su tiempo, principalmente. Bueno, y esto sería de una manera muy genérica y hecho muy rápido lo que ofreceríamos al investigador en cuanto a la estrategia de entrevista que le vamos a hacer a Nuria, ¿vale? ¿Qué otras cosas puede detectar el perfilador? Pues, como decía, la observación de esas evidencias psicológicas de la escena. Las red flag o banderas rojas son aquellas evidencias que detectamos en la escena que son raras, que no deberían estar y están, o incluso que deberían de estar y no están. Entonces, en este caso, por ejemplo, ¿qué nos llama la atención? Tenemos una zapatilla en la que hay sangre. ¿Y por qué hay sangre si no tenemos muertes violentas? Ni Ruth, ni Plácido, ni el bebé tienen heridas sangrantes. ¿De dónde sale esa sangre? ¿Dónde se ha producido esa transferencia del fluido? Vale, pues vamos a buscar un poco esa explicación. Y luego vamos a pensar también en lo que veíamos de la escena. ¿Es posible plantearnos en alguna de las muertes alguna simulación? ¿Hay algún elemento que nos haya llamado la atención, que parezca interesante? Pues nos lo vamos a plantear también, ¿vale? Estas evidencias por separado no nos dicen nada, ¿vale? Lo que vamos a hacer es analizarlas un poco más en profundidad a ver si les podemos encontrar justificación. Igual sí que tiene justificación la sangre que tiene esa zapatilla, pero así en un primer plano no nos lo parece, ¿vale? Entonces vamos a intentar buscarla y profundizar un poco más. Seguimos con las evidencias psicológicas que os digo que son muy importantes para la perfilación. Pues aquí pongo algunas de esas evidencias psicológicas que parece que pueden ser importantes aquí en el caso y así un poco a modo de ejemplo, ¿vale? Para que entendamos el concepto de evidencia psicológica. Pues una evidencia de contacto. La sangre del calzado nos indica pues, que ese calzado ha estado en algún momento en contacto con una superficie con sangre. Pero ¿dónde? ¿En qué lugar? ¿De quién es la sangre? Todo eso, bueno, pues a lo largo de la investigación probablemente se vaya resolviendo porque nos irán llegando nuevos datos de todo lo que se va analizando, ¿vale? Evidencias de acción. Como decía, hay cosas que están y nos parecen raras y hay cosas que no están y también nos parecen raras. ¿Por qué no están? ¿Por qué no hay unas señales que nos indiquen que se ha usado la fuerza para entrar en ese domicilio? El único acceso que había era por esa puerta, no se podía entrar por una ventana, no había otro acceso, solo se podía entrar por esa puerta. Entonces, si alguien entró, tenía permitido el acceso, Ruth le dio su consentimiento, tenía llaves, o yo qué sé, la coaccionó de alguna manera que no fuese física para entrar. ¿Qué ocurrió ahí? Es también una cosa un poco rara, ¿no? Y bueno, las evidencias de localización, el hallazgo de los cuerpos de Plácido y el niño, cómo han llegado hasta allí, cómo se ha caído el camión al embalse. ¿Hay comunicación entre la parte trasera del camión y la parte delantera? Bueno, pues todas estas dudas nos las tenemos que ir planteando para ver un poco qué es lo que ha podido ocurrir, qué más evidencias a raíz de estas podemos ir localizando, evidencias psicológicas, ¿vale? Bueno, decía al principio que durante el transcurso de la investigación pueden ir apareciendo pues, nuevas informaciones, nuevos datos que nos hagan cambiar un poco el enfoque que teníamos al principio, ¿no? En el análisis debemos tener en cuenta que contamos ahora con dos escenas diferentes. Por una parte está el domicilio y por otra parte está el interior del camión que está en el pantano. Mm, Vamos a plantearnos si hay algún vínculo. Parece que sí, o mucha casualidad. ¿Hay alguna escena más? ¿Podemos localizar algún otro lugar en el que se vinculen estas dos escenas? Vale, pues eso es lo que hay que empezar a profundizar y analizar. Otra cosa que decía al principio, hablando de para qué servía la perfilación, era la victimología. La victimología es importante siempre, pero cuando tenemos igual alguna duda sobre qué ha podido ocurrir en una de las muertes, pues es muy importante porque podríamos aplicar esa técnica de la que hablábamos de la autopsia psicológica.
Eh, ¿Cómo podríamos hacerlo? ¿O qué nos debería llamar la atención para pensar que podemos hacerlo? Pues, por ejemplo, mira, aquí me llama la atención que tengo una mujer fallecida, pero que tiene antecedentes por suicidio. Además, parece ser que hay un historial de desatención a su bebé. Y bueno, ahora también, pues a lo largo de la investigación se sabe que aparte de con su pareja, con sus parejas, también tenía conflictos con sus padres por el tema del bebé. Bueno, datos que por sí solos no nos dicen nada, pero en el global de la investigación, pues eso, nos van generando ese perfil, ¿vale? Podemos pensar que esto es interesante en cuanto a victimología, ¿vale? Bueno, esto es en forma general lo que podría hacer el perfilador en un caso como el que hemos planteado. ¿Con qué nos debemos quedar como resumen? ¿Qué es lo más importante? ¿Qué debemos extraer realmente de esta práctica? Pues como decía, que la victimología es muy importante, sobre todo si la causa de muerte no es clara. Y a veces, en un caso como igual ocurre en este, en un principio esa muerte pues no plantea dudas, pero según van apareciendo datos en la investigación, pues igual puede plantearlas, igual sí que las generan esos nuevos datos, esas nuevas informaciones. ¿Qué conclusión debemos extraer también? Bueno, que hay que prestar atención a esos elementos que están en la escena y que no encajan, y los que no están, que deberían aparecer. ¿Aquí qué es? La sangre en la zapatilla. ¿De dónde sale? ¿Por qué se produce ese contacto? El orden de la casa. ¿Por qué está tan ordenada? ¿Por qué no hay ninguna evidencia que me ocurra, que me indique qué interacciones se han producido en esa escena, en esa casa, en ese domicilio? Pues también es un poco extraño. Vamos a fijarnos, vamos a profundizar en ese análisis. Y la falta de evidencias de que se ha forzado la puerta. Pues también es un poco extraño. ¿Ha entrado alguien en esa casa? ¿No ha entrado? ¿Ha ocurrido algo? Bueno, pues también me tengo que empezar a plantear dudas, cosas que no encajan y todas las dudas, pues poder resolverlas para poder hacer un buen perfil, ¿vale? Otra conclusión importante que debemos sacar del caso práctico, pues intentar evitar sesgos por ideas que ya tenemos preconcebidas, tanto el perfilador como el investigador, porque todos tenemos eso, nuestros propios sesgos. Todo puede variar en función de los datos que van apareciendo en la investigación. Por lo tanto, hasta que no tengamos todos los elementos para tener esa visión global, no vamos a descartar ninguna opción, ninguna línea de investigación. Todas son buenas, ¿vale? Como hablaba antes del perfilado deductivo y del perfilado inductivo, el perfilado inductivo, con esos primeros datos, con ese primer análisis, a lo mejor me indica que el autor, los autores de este crimen pueden ser unas personas determinadas. Pero si no está respaldado por mi perfilado deductivo, en el cual solo analizo los elementos de mi crimen concreto, pues igual no es bueno. Pensemos que el perfilado inductivo es estadística, ¿vale? Y no todos los crímenes se encajan en la estadística. Y bueno, es muy importante pues, adecuar las actuaciones que llevemos a cabo, las entrevistas, incluso no entrevistas formales, sino interacciones de pasillo que se hace con alguno de los implicados. Vale, pues hay que intentar adecuarlas a la persona con la que estamos trabajando, ¿vale? ¿Qué nos va a ofrecer esto? Pues una mejor información, una información de más calidad y eso, poder aportar herramientas más útiles a nuestro investigador, que es para quien trabajamos, ¿no? Y bueno, ¿cuál es vuestro análisis? Con los datos que tenéis, ¿qué análisis me daríais? Porque en una masterclass, como decía, no se puede aportar toda la información del caso. Para poder hacer un análisis profundo necesitaríamos mucho tiempo y esto es más bien una guía de cómo se puede llevar a cabo la perfilación, de cómo trabaja el perfilado en la investigación criminal. Es simplemente eso. Entonces, ¿qué me contáis? Bueno, Zaida, aquí ha habido bastante debate por el chat Mm, sobre el caso. Nos han preguntado que si se va a resolver. Sí se va a resolver. Zaida no, nos va a decir cómo ha acabado, pero antes de que Zaida nos diga cómo ha acabado, os dejo un rato pensando y también voy a aprovechar para hacerle una de las preguntas
antes de resolver el caso, sobre una pregunta sobre perfilación criminal, ¿vale? Y es cómo ha evolucionado la perfilación criminal a lo largo del tiempo y qué avances tecnológicos, metodológicos la han impulsado. Bueno, a ver, es evidente que el perfilado ha evolucionado mucho. Pensemos un poco en el delincuente atávico del que nos hablaba Lombroso. Pues al día de hoy tenemos diferentes técnicas que son de aplicación a un montón de casos, de tipos de delitos. Bueno, ¿qué es lo que yo considero que ha evolucionado mucho? La búsqueda de objetividad en esos perfiles. Es verdad que hace unos años el perfilado criminal estaba ahí un poco a la sombra de ese halo de subjetividad del perfilador, que tenía esa bola mágica y de repente resolvía el caso. Yo creo que eso pues, ya ha mejorado bastante, ya hay técnicas que sí que garantizan esa objetividad del perfil, entonces sí, sí que ha evolucionado. Muchos de estos avances, pues ¿de qué vienen? Del análisis de muchísimos más casos. Cada vez se han ido haciendo más análisis y entonces cada vez aprendemos más, ¿no? Y además, además de estos análisis, tenemos muchos avances tecnológicos y que facilitan sobre todo la organización de información. A veces tenemos una información inmensa, no podemos organizarla y todo esto pues, nos facilita de alguna manera el trabajo. Y luego, en otras técnicas como el perfilado geográfico, sí que hay programas específicos muy potentes que se utilizan pues eso, para obtener resultados de lugares o de georreferencias del autor. Pero sí, sí creo que ha evolucionado pues mucho en métodos, en técnicas y en todo. Perfecto, muchas gracias. Vale, pues aquí hay debate sobre si se suicidó, sobre si fue la novia. También tenemos una pregunta de Marta que nos pregunta si el caso es real. Así que si quieres nos puede responder si el caso es real o ficticio y darnos el análisis final. Vale, el caso está, o sea, ha ocurrido, pero bueno, los datos pues yo los he modificado como me ha parecido. Perfecto, pues ahí tenéis la respuesta. Bueno, ¿cuál es la teoría que va ganando? Pues hay bastante variedad, pero yo creo que la que va ganando es que fue la expareja de ella. Consideran que Plácido mató a Ruth y al bebé, ¿no? No, es la chica. Ah, vale. Que Ruth mató al bebé. Vale. Pues esa es la teoría, esa es la respuesta, la solución. Eh, Realmente cuando se inicia el caso, lo más, o sea, lo primero que nos viene a la cabeza es, vale, tengo una mujer fallecida, marido, hijo desaparecidos, pues lo primero que se piensa es, el marido, me salta la alarma. Vale, pues vemos que después, según nos van apareciendo datos, según vamos conociendo datos de la victimología, sobre todo, que es casi lo que más hace que pensemos en que es un suicidio y que no es un homicidio. Luego sí, después de esa victimología, vemos esas red flag en la escena, esa falta de evidencia de que alguien ha entrado en esa casa, ese orden excesivo. Pues sí, eso es lo que ocurrió. Y luego ella dije que les había llevado un dulce. Ella les llevó se fue de casa de sus padres y le llevó un dulce a Plácido para que comieran él y su hijo. Pues lo envenenó y bueno, ellos fallecieron envenenados y los metió en la parte trasera del camión y el camión, bueno, lo intentó hundir en un pantano, realmente no pudo hundirlo porque, bueno, pues estaba complicado y se quedó un poco ahí varado en la orilla, ¿no? ¿Qué es lo que de dónde viene la mancha de sangre de la zapatilla? ¿Alguien ha pensado dónde puede venir esa sangre? Dice Marta, somos envenenadores, sí, somos envenenadoras las mujeres, es verdad. Creo haber leído sobre la sangre que puede ser de la carnicería. Eso es, perfecto. Pues sí, la sangre viene de la carnicería. Dentro del camión, el camión era de Plácido, ¿no? Entonces, dentro del camión sí que había restos de sangre y pensemos que, pues, que ella tiene que subir mueren en el local, mueren en la carnicería, pero ella tiene que subir los cuerpos al camión. Entonces, cuando se sube, cuando pisa en el suelo que está manchado de sangre de los animales que allí se transportan, pues eso se produce esa transferencia, esa evidencia de contacto de que ha estado en el camión. Por eso os decía
que un dato así, que eso, que nos llama la atención, que no tiene sentido que exista, ¿qué es lo que hace? Nos indica un lugar en el que haya estado, ¿vale? Igual si no tuviésemos ese dato, sería un poco más complicado vincularla a ella con el camión. Es verdad, luego había otras evidencias físicas. Pero bueno, en este perfil tentativo esto nos ha ayudado mucho a pensar que ella había estado dentro de ese camión. ¿Cómo se Perfecto. maniata? Vale, yo esperaba esa pregunta. Voy a poner un momentín las fotos de la escena otra vez. Por eso os dije, fijaros mucho. Hay algunos elementos interesantes. Pero bueno, yo no os lo dije porque si no me descubríais. Uy, me pasa. Vale, ¿veis el nudo? ¿No os llama la atención? ¿No es un poco raro? ¿Dónde está el nudo? Si ahí solo está reliado, ¿sabes? Realmente no hay un nudo. Eso está ahí un poco amarañado, pero se lo hizo ella misma. Se lo hizo ella misma porque no pudo nadie entrar dentro. La puerta estaba cerrada con llave. Los padres abrieron la puerta. Nadie más tenía llaves de ese domicilio. Y bueno, es verdad que luego los profesionales de infografía, cuando hicieron esa reconstrucción de la escena, se dieron cuenta pues, de que ella misma va caminando hacia allí y se tumba de esa manera, incluso para no asfixiarse, no ponerse así contra el sofá, estaba un poco ladeada hasta que falleció ya por el efecto de esa medicación, pero no, si lo hubieran tirado ahí muerta, se hubiera caído tal y como se produce la caída, ¿de acuerdo? Pero no, ella caminó por allí, hizo transferencia de esa mancha en el suelo. Pues muchas gracias, la verdad es que ha sido súper interesante. Ha habido mucho debate por el chat, así que supongo que ha gustado a todos los asistentes. Darte las gracias, Zaida, por exponernos el caso y exponerlo de esta manera, que nos ha ido quedando un poco con la duda durante toda la masterclass. No podemos responder a todas las preguntas por temas de tiempo, así que ya lo siento por nuestra parte. Agradeceros a todos haber asistido, agradecerte a ti, Zaida, por estar aquí. Así que nada, concluimos la masterclass sobre perfilación criminal. Confiamos en que hayáis podido adquirir una visión más cercana de la cotidianidad y de los desafíos enfrentados por estos profesionales dedicados al análisis y a la investigación criminal, y aspiramos a que esta masterclass sirva como un paso significativo para fomentar esa cultura criminológica y acercar este campo a los profesionales que hoy nos acompañáis. A medida que se comprende mejor la importancia de la criminología, la sociedad valorará aún más la labor crucial que realizan los expertos dedicados al análisis criminal para la perseveración de este Estado de Derecho y de la seguridad. Aquellos interesados en el máster profesional de analista criminal y criminología aplicada, no dudéis en solicitar cita para asesoramiento o entrevista por videoconferencia, con tal de poder resolver pues, cualquier consulta que tengáis y poder reservar vuestra plaza. Dicho esto, Zaida, en nombre de todo el equipo del LISA Institute y de toda la audiencia, te expresamos nuestro más sincero agradecimiento y estamos convencidos de que esta masterclass enriquecerá no solo a la comunidad criminológica en general, sino también a todos nuestros alumnos. Pues nada, muchas gracias a vosotros y os invito a practicar el perfilado en vuestro día a día, que profundicéis en el tema, que resulta muy interesante. Gracias. Bueno, pues a todos os esperamos en lisainstitute.com y en lisanews.org. Que tengáis un feliz día, cuidad mucho y hasta pronto.